Buenos días, análisis para el día 16 de octubre, lunes, con Volume Profile Price Action Option Theory, vídeo con fines educativos, nunca recomendaciones de inversión. Bueno, ya hemos terminado la semana y en el caso de Dow Jones ya empezamos aquí, hablamos de una zona muy importante de Price Action. Cuando comenzamos el análisis tenía un cierto sesgo bajista, porque habíamos venido de esta zona y nos planteamos la posibilidad de seguir cayendo ya que habíamos hecho nuevos mínimos. Bueno, pues parece que al principio lo intentó, pero inmediatamente rebotó, fue a la zona de price action, tomó liquidez y otra vez se vino abajo. El- Al final realmente el día ha terminado prácticamente neutro en lo que es en el precio de apertura. Así que podemos decir que salvo esta toma de liquidez en la parte de arriba, fue un día bastante neutro. Hemos terminado además en el VPOC semanal prácticamente encima. Tendríamos bueno, un pequeño objetivo alcista que sería tocar este punto. Es un Naked VPOC diario y semanal, pero está muy cerca, con lo cual tampoco es que sea un objetivo absolutamente relevante, ¿no? ¿Y cuáles son los objetivos que tenemos? Bueno, pues por encima, en primer lugar, tenemos este pequeño nodo de volumen intrasemanal, aparte de los dos máximos que son muy obvios, ¿vale? Que sí que vamos a tener los 34.101, 34.163. Podríamos hablar también de este pequeño nodo de volumen que tenemos aquí, ¿vale? Justo aquí, los 33.928. Cuando tenemos que hablar de objetivos bajistas, inmediatamente nos aparece, aquí tenemos un nodo de volumen que es donde paró esta bajada del jueves y rebotó. Justo debajo tenemos un XVPOC diario. Entonces, esta zona de mínimos del jueves va a ser muy importante. Primer objetivo bajista, vamos a robar este que tenemos aquí. Primer gran objetivo bajista, podríamos casi englobarlo entre el mínimo de jueves y el VPOC diario. Esto para empezar. Segundo lugar, final de VWAP semanal. De hace, mm, bueno, de esta semana que ha terminado, no, de hace 2 semanas. Y por fin nuestro gran objetivo bajista, vamos a marcar primero el final de VWAP en 33.354 y por fin este VPOC semanal. Importantísimo. Por teoría de la subasta, pues tenemos un perfil un tanto extraño, ¿no? Porque si lo viéramos así, lo vemos directamente, diríamos, bueno, pues la subasta nos puede llevar por la parte de arriba, si tomamos todo este recorrido, pues muy arriba. Lo que sí que es cierto es que casi todo este perfil se debe a la gran subida que tuvimos el lunes, porque si nos fijamos en el resto de los días, prácticamente sería un perfil muy lateralizado, muy concentrado y además dentro de lo que es el value area tenemos el VPOC semanal, lo tenemos muy abajo, ¿vale? Así que si vemos desde este punto de vista, nos daría un cierto sesgo bajista. ¿No? Pero claro, este perfil de volumen lo puede intentar cumplir e irnos a los 34.336. Así que se nos queda la cosa un poquito difícil. Es verdad que por volumen, que por subasta del viernes, la subasta del viernes, lo que estábamos hablando, que al final quedó el VPOC semanal muy abajo, la subasta del viernes nos llevaría ni más ni menos que a esta zona que tenemos aquí de los 33.500, una cifra bastante redonda. O al menos tocar de nuevo este nodo de volumen que teníamos aquí. Bien, vámonos a S&P. Bueno, en el caso de S&P, el VPOC semanal lo tenemos en la parte superior de todo lo que es el value area. Vamos a marcarlo porque este evidentemente es nuestro gran objetivo alcista para la semana que viene. 4.400, cifra absolutamente redonda. Y por arriba ya tendremos que hablar de final de VWAP semanal, 4.438. Y a mucho más arriba lo que es el Naked VPOC semanal, Naked VPOC diario, 4.499, 4.500. Como vemos, todas estas cifras, lo solemos comentar mucho, estas cifras redondas, muchas veces acaban acumulando mucho volumen y no es por otra cosa, suele ser debido a que en los mercados de opciones estas cifras redondas están siempre cargadísimas de call, de put. El mercado de opciones, al mercado de opciones le gustan mucho las cifras redondas y lo ponen como grandes objetivos. Entonces cuando se llega, pues se hacen posiciones o se hacen compras o ventas
Y es por esa razón por la que estas cifras redondas pues, siempre son muy importantes. Los objetivos alcistas ya los tenemos. Es verdad que tenemos, antes de llegar a este VPOC semanal, podríamos añadir otro, un pequeño objetivo, que sería este nodo de volumen que tenemos aquí, donde hizo aquí una pequeña pluma y continuó cayendo, porque el día en S&P sí que fue al final eminentemente bajista. Es decir, 4.368 es importante. Bien, objetivos por debajo. En primer lugar, aquí tenemos un final de VWAP semanal, pero a mí quizás el objetivo que más me interesa va a ser este antiguo VWAP semanal que casi coincide con el Value Area High de la semana anterior, ¿vale? Entonces, el punto objetivo para mí sería toda esta zona del VPOC semanal de la semana que comenzó el 25 de septiembre hasta el Value Area High de la semana anterior, hasta los 4.307. Y luego ya, por supuesto, tendríamos un final de VWAP semanal y ya por fin el gran objetivo bajista que serían los 4.264. Naked VPOC semanal. Bien, ya lo tenemos, nos vamos a Nasdaq. Nasdaq también hemos tenido un perfil muy bajista en lo que es el viernes. Sabemos que los perfiles de Dow Jones, lo que es el perfil semanal cambia bastante, pero sí que tuvieron un denominador común, es que la caída fue muy importante el viernes en los grandes índices, bueno, en S&P y en Nasdaq, básicamente. ¿Llegamos a dónde? Pues aquí teníamos un nodo, al final ha sido acumulado volumen en el cierre de la semana. Este nodo es importante, pero para marcar objetivos lo vamos a tener en este caso más sencillo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el Value Area Low de toda la semana anterior y el Naked VPOC semanal. Value Area Low 15.191 y 15.286 Naked VPOC. Hecho, ¿vale? Luego ya tendríamos los máximos del jueves, 15.464. Vale. Estos son los principales objetivos por arriba. Luego ya una ruptura nos podría llevar a un Naked VPOC semanal mucho más arriba ya, 15.579. Por debajo aquí tenemos una zona que fue muy importante de price action, que también lo fue en estas 2 semanas. Vamos a estirarla un poquito, vamos a marcarla, vamos a dejarla por aquí y sería el primer gran objetivo bajista, la zona de los 14.979. Y el segundo, y para mí definitivo, gran objetivo bajista para lo que es empezar la semana, los 14.862. Lo tenemos aquí marcado y ya nos vamos al petróleo. ¿Qué tenemos en el petróleo? Bueno, ya vemos que estuvimos en una zona de mucha ansiedad, esto es gráfico de largo plazo, de estar aquí a punto de intentar irnos a buscar los 80, el VPOX, el Naked VPOX mensual, pues ha tenido una remontada tremenda. Primero comenzamos con un gap, se cierra el gap y finalmente rompe por arriba. ¿En qué dirección? Bueno, pues aquí tenemos dos puntos muy, muy importantes, 88,93 y 90,61. Pero vamos a verlo mejor en este gráfico. Bien. En este gráfico, ¿qué es lo que vemos? Lo que decíamos. Un gap, se cierra gap y pega una remontada impresionante. Impresionante. ¿Hacia dónde? Bueno, se ha parado en esta zona que tenemos aquí. Aquí teníamos un nodo de volumen muy importante. Por ahora se ha parado. El VPOC diario ha quedado muy arriba. Esto le damos sesgo alcista todavía para poder intentar seguir subiendo. Es cierto que aquí tenemos una zona de price action muy, muy importante. Aquí punto donde rebotó, punto donde rebotó, punto donde rebotó, punto donde rebotó 4 veces. Ha tocado esta zona, 4 veces ha sido una zona muy relevante. Es decir, 88.25, 88.45, muy, muy importante. Siguiente gran objetivo alcista. Aquí lo tenemos. 89,34, ¿vale? Estos son los dos grandes objetivos alcistas. Es verdad que el precio subió prácticamente sin descanso y esto es lo que vamos a plantear por ahora. Otro objetivo que quedaría un poquito más arriba sería este antiguo VPOC semanal que tenemos aquí, 90,49, pues vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Perfecto. Por debajo, objetivo más claro, 86,08, Naked VPOC semanal,
Es un nodo de volumen muy bien, muy marcado, así que es objetivo clarísimo por abajo, 8608. Siguiente objetivo, aquí tenemos un pequeño nodo de volumen, punto donde rechazó. Este va a ser interesante también, es un objetivo menor, pero también tiene su importancia. La zona de los 84, 98, 85, cifra redonda, y ya por fin el VPOC semanal de esta semana que ha pasado, no, de la anterior, la que comenzó el día 2 de octubre. Vamos a dejarlo aquí marcado y con esto ya evidentemente ya tenemos suficientes objetivos pues, para poder hacer un buen trading. A ver cómo, evidentemente los objetivos bajistas hay que tener mucho cuidado porque puede tocar para seguir subiendo. Mucho cuidado con lanzar las campanas al vuelo si llega al VPOC semanal como si fuera a hundirse porque quizás solo sea un punto de rebote para seguir subiendo. No lo sabemos. Lo que sí que está claro es que al final, el final de la semana terminó con una ruptura de máximos del lunes. Y eso es muy, nos tiene que poner muy en alerta. Así que está complicadillo, ¿vale? Vámonos al oro. ¿Qué hizo el oro? Bueno, pues el oro, una subida bastante importante. Tan importante, aquí teníamos unos objetivos relativamente discretos, que era este final de VWAP semanal. Aquí teníamos el Value Area High. Pues no se conformó con eso, sino que se dio directamente a por un Naked VPOC semanal y Naked VPOC diario. Impresionante la subida de ayer. ¿Mm? ¿Cuáles son los objetivos? Pues bueno, en 1945 ya hablamos que era un nodo realmente importante. Vamos a ver otra vez que, como he cambiado aquí el ordenador, estoy en otro. Vamos a eliminarlo. Y vamos a trazar aquí un volume profile un poco a la carta. Y vemos que aquí tenemos un gran nodo de volumen donde paró 1831 hasta los 1823. Y ya decimos, mucho cuidado porque esta es una zona de bajo volumen y por aquí el precio se desplaza muy rápido. ¿Qué ha hecho? Pues seguir directamente al gran nodo de volumen 1947 y por encima tendremos los 1961. Esto es en el gráfico de largo plazo. En el de corto, pues bueno, simplemente no lo confirma. ¿De acuerdo? Tendríamos este siguiente nodo de volumen que lo hemos visto en el gráfico de largo plazo, lo tendríamos aquí, 1964, que realmente lo podríamos marcar como una zona, prácticamente una zona de price action muy importante, pero estos dos nodos de volumen son no solo por este VPOC Naked VPOC diario, sino porque aquí venía de atrás un nodo de volumen importante, VPOC semanal, es decir, esta zona va a ser crítica en cuanto a objetivo alcista. Bien, ya lo tenemos. Evidentemente esto ni lo vamos a marcar por objetivo porque está a escasos ticks. Y una vez aquí es probable, ya que estamos en una zona de alto volumen, pues que se quede lateralizando. No sería nada, nada raro. ¿Qué es lo que encontramos por debajo? Bueno, pues por debajo el primer nodo de volumen importante lo encontraríamos en 1925. En caso de rechazar, aquí tendríamos primer objetivo bajista, segundo gran objetivo bajista, value area high y zona de price action. Aquí tenemos un VPOC semanal y aquí el Naked VPOC semanal. Es decir, vamos a mantener aquí una zona objetivo bastante amplia que va a incluir este VPOC semanal que teníamos aquí, 1891, hasta el Naked VPOC semanal 1884. Y yo con esto yo creo que ya tengo los objetivos para el oro. Ya solo nos queda hablar de DAX. DAX tuvo una caída muy importante después de una semana bastante alcista, que con gap incluido se cerró y el viernes, el jueves ya empezó, pero el viernes se derrumbó el precio. ¿Hasta dónde? Bueno, aquí teníamos unos objetivos bajistas muy claros, que era sobre todo este antiguo VPOC semanal. Pues lo tocó al tick y aquí se ha quedado. Así que, ¿cuáles son los objetivos para, para DAX? En primer lugar, gran objetivo alcista. Primero empezaríamos con este VPOC semanal y zona de price action, porque aquí tocó, rechazó, aquí donde hizo el famoso, bueno, donde hizo el cierre semanal. Luego tuvimos un gap que se cubrió.
Así que esta zona muy, muy importante. Segundo lugar, nos tendríamos que fijar en los mínimos de la semana anterior, 15.062. Objetivo también absolutamente claro. Y después ya tendríamos que hablar, tenemos que irnos a un gráfico a mucho más largo plazo para irnos prácticamente a lo que es este VPOC semanal y zona de price action que vamos a dejar aquí marcada. Porque como caiga y rompa toda esa zona de volumen en la que estamos ahora, aquí vemos que tenemos una zona de volumen importantísima. El siguiente gran objetivo bajista lo tenemos en esta zona de price action y además final de VWAPs, antiguo VPOC semanal, es decir, los 14.999, 15.000 justos. Cifra redonda también, con lo cual con esto ya tenemos los objetivos. Objetivos bajistas, objetivos alcistas, la zona de price action, el naked VPOC semanal, 15.533, un poquito por arriba de esta zona de price action. Vamos a dejarlo aquí marcado. Y con esto, por ahora, yo creo que ya hemos terminado. Así que desear muy buen fin de semana, sábado al mediodía ahora mismo, y a descansar mucho, que la semana que viene volverá a ser muy interesante. Saludos y hasta el martes.